vamos a tocar globalmente estos puntos, ¿tá? La definición e importancia del accidente vascular y del código ACV, la introducción básica a la semiología neurológica, los objetivos, las opciones de tratamiento de reperfusión, la escala de NIS, y me voy a dedicar a hablar de atrombolisis intravenosa, ¿tá? Después la doctora Maraboto va a hablar de la otra parte que es más importante en nuestro sector. ¿Cómo definimos el accidente cerebrovascular? Primero, lo primero que tenemos que decir es que es una emergencia médica, ¿tá? Una emergencia cuando hablamos que tenemos tiempos para tratamiento, tiempos para salvar nuestro cerebro, ¿tá? Tenemos una ventana y tenemos que actuar rápido, nos tenemos que mover ya una vez que lo identificamos. Y ocurre cuando se ocluye un vaso sanguíneo que irriga el cerebro, ¿tá? Se obstruyó, se tapó y hay un infarto. Así como nosotros estamos acostumbrados a los infartos de miocardio, en el cerebro, lo mismo. Se obstruye un vaso y hay una muerte y tenemos que actuar rápido para tratar de abrir, ¿tá? Dos tipos de accidentes vasculares, los isquémicos en el 80% de los casos y los hemorrágicos en el 20%. ¿Cuál es la importancia de este tema? Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de morbimortalidad en Uruguay y en el mundo. Más del 50% son debidas a enfermedades cardiovasculares, a cáncer, a diabetes, a enfermedades respiratorias crónicas. La incidencia de accidentes cerebrovasculares es de 181 cada 100.000 habitantes por año, y la tasa de mortalidad fue de 63,8 cada 100.000 habitantes, esto en el año 2017, estos datos son sacados del Fondo Nacional de Recursos. Entonces, ¿dónde podemos actuar para prevenir, para hacer prevención de esto? Hay factores de riesgo de la población, que son conductuales, ¿tá? Como son el tabaquismo, el consumo nocivo del alcohol, una alimentación no saludable y el sedentarismo. Y los factores de riesgo metabólicos son la hipertensión, obesidad, hiperglicemia, hipercolesterolemia. Estos factores se comparten son todos los factores de riesgo cardiovascular que estamos acostumbrados. Ya los conocemos. Entonces, en uno de los puntos a tocar, era el orden de exploración. Cuando nosotros tenemos un paciente que instala un accidente cerebrovascular o tiene un síntoma, nosotros tenemos que explorar globalmente y groseramente algunos sistemas para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, nuestro orden de exploración va a ser las funciones corticales, los pares craneanos, el sistema motor, el sistema sensitivo, el cerebelo, la postura, la marcha y signos de irritación meningia. Con esto, globalmente nos va a decir, tenemos algo a la izquierda, algo a la derecha, algo en fosa posterior, y podemos incluso decir si hay sangrado o no por algunas orientaciones. Entonces, las funciones corticales. Cuando nos enfrentamos a un paciente, tenemos que preguntarle algunas cosas, y tenemos que investigar a nivel de conciencia si está orientado o no en tiempo y espacio. Tenemos que preguntar si conoce dónde está, si sabe el lugar, si conoce a los familiares, la fecha, el mes. A veces le tenemos que preguntar la estación del año, ¿tá? Tenemos que observar el comportamiento del paciente, ¿tá? El lenguaje que emplea, si está con disartria, con sonidos incomprensibles, con palabras que no se entienden, ¿tá? Si tiene memoria, si reconoce la gente, si, por ejemplo, le podemos preguntar en memoria quién es el presidente de la República, por ejemplo. Y después la capacidad constructiva y la exploración del lóbulo frontal, y a eso, bueno, son cosas más específicas, pero hablan del comportamiento, el comportamiento social, bueno, la capacidad de sociabilizarse, la capacidad de moverse, la movilidad, todo eso. Pero globalmente lo que a nosotros nos importaría serían
los primeros ítems, o sea, cómo se está comportando el paciente, si está orientado, si sabe dónde está, la fecha, ¿tá? Y el lenguaje que tiene, que es lo primero que nosotros vemos. El otro punto que tenemos que investigar también globalmente son los pares craneanos, ¿tá? Los pares craneanos son 12, ¿tá? Por ahí cuando yo aprendí a estudiar me enseñaron, creo que algunos saben, el lobo madre por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. Es una mnemotecnia para aprendernos todos los pares craneanos de memoria. Olfatorio, ahí en el motor ocular común estaría el óptico, motor ocular externo, el patético, el trigémino, motor ocular externo en vez del óptico, facial, el acústico, glosofaringio, el vago, que es el 10º, el espinal y el hipogloso. ¿Tá? Muchos tienen que ver los motores oculares con el movimiento de los ojos, globalmente, que mire para allá, que mire para acá, mire hacia arriba, mire hacia abajo, ¿tá? El trigémino de la cara, al igual que el facial, si tiene alteraciones, si puede mover para un lado, para el otro, a veces le pedimos que haga alguna seña del truco para ver si la puede hacer, si hay una desviación de rasgos para un lado o para el otro, ¿no? Y después los movimientos de la lengua, si puede mover la lengua, si puede tragar con dificultad, si se atora, si se expira, todo eso, si escucha bien también. Y el espinal, por ejemplo, le podemos decir al paciente que diga qué me importa, ¿no? Porque va acá, inerva los músculos espinales justamente. ¿Tá? Esto globalmente en la cara, lo primero que nos vamos a observar es que tenga una desviación de rasgos, o que tenga un ojo que no lo puede cerrar, una parálisis facial, o un ojo más chico que el otro, ¿tá? Una anisocoria. Esa es la observación de los ojos de las pupilas. ¿Tá? El otro ítem que teníamos que investigar grosero era la parte del tono muscular, del tropismo, de la fuerza. Si tiene tono muscular, si tiene fuerza muscular, los reflejos globalmente y los movimientos, si tiene movimientos anormales o si los hace normales. ¿Tá? Y acá alguna maniobra que a veces hacemos rápida es, puede levantar los dos brazos, ¿tá? Y a veces hay una parecia, ¿no? A veces no lo puede levantar del plano de la cama. Eso es una paresia severísima, una hemiplegia. A veces es una hemiparesia leve, ¿tá? Y a veces están conservados. En miembros inferiores le pedimos acostado que levante las piernas si tiene fuerza, o le pedimos, hacemos que venza la fuerza contra nuestra mano, a ver si tiene fuerza o no, que nos pise la mano, ¿no? El paciente acostado, que haga que nos pisa, entonces vemos si tiene fuerzas y si están conservadas, si son simétricas un miembro y el otro, y los brazos lo mismo. ¿Tá? La parte sensitiva, lo mismo en miembros, la parte sensitiva en miembros superiores, a veces los pinchamos con una agujita apenas, ¿no? Subcutáneo. Siente lo mismo, esto es igual que esto es igual que esto, con un algodoncito, o si no, con los ojos cerrados, y ahí está la propioceptiva y la estereoceptiva. ¿Para dónde está apuntando el dedo? ¿Para arriba o para abajo? Y a veces no se dan cuenta. Eso es sensibilidad propioceptiva. No saben para dónde nosotros le tenemos los dedos apuntados. ¿Tá? O sea, lo motor y lo sensitivo tenemos que saber, y ahí ya nos va apuntando un territorio, ¿tá? De un lado o del otro, y vamos pensando, si es algo a izquierda, la lesión está a la derecha. Si es algo a la derecha, la lesión va a estar a izquierda, porque todo lo motor y lo sensitivo está cruzado, ¿tá? Cruzada las vías. Si tengo un problema a derecha, mi déficit va a estar a izquierda. Después evaluamos el cerebelo, ¿tá? El cerebelo está en la parte posterior de la cavidad craneana y tiene que ver con los movimientos, con la postura, con las dismetrías y 2 o 3 maniobras básicas que hablan de dismetría, por ejemplo, la maniobra índice-nariz, que le pedimos al paciente que estire los brazos y que con la punta del dedo se toque la punta de la nariz, y en la dismetría lo que vemos es que el paciente descompone el movimiento final y se pasa o no llega o hace esto, lo descompone todo y no llega a la punta de la nariz. ¿Tá?
Eso es una dismetría. Y la disdiadococinesias, que también hablan de los movimientos rápidos y repetidos, que no los pueden lograr. Por ejemplo, haga esto y no lo puede lograr. Empieza a hacer así y no llega nunca. Haga como que está poniendo manteca en un pan y no lo logra con ninguna de las manos. Entonces ahí nos orienta que puede haber algo a nivel posterior, a nivel del cerebelo. Y después el examen de la marcha también, eso es muy importante. La marcha también tiene que ver con la parte del cerebelo, ¿tá? Cómo es la postura, cómo son los pasos, si aumenta la base de sustentación, ¿tá? La marcha del anciano, del viejito, que tira el tronco hacia adelante, que tiene que aumentar los pasos, que las rodillas se flexionan, ¿tá? La marcha del parkinsoniano, la marcha del hemipléjico, justamente, que es una de las grandes secuelas que tratamos de evitar, ¿no? Ya han visto el hemipléjico, ¿no? Se pone el brazo así quieto y hace la marcha de Oz, el hemipléjico, porque no puede mover, no se puede movilizar. Esa es bien característica si la vemos por ahí. Entonces, todo el análisis de la marcha tiene mucha importancia en el análisis de dónde estamos por. Y por último, los signos de irritación meningia. Hablan de que hay un problema a nivel de las meninges. En este caso puede ser la rigidez nuca, es la más clásica que nosotros hacemos, el paciente acostado, totalmente acostado, le decimos que bien flojito, que descanse su cabeza, la nuca contra nuestra mano, y le elevamos, le flexionamos la nuca. Normalmente la pera tiene que llegar a la cara anterior del tórax sin dolor. En la rigidez nuca llega, pero está todo rígido, se levanta todo rígido. Y lo puede hacer con dolor también. Los otros signos que también acompañan son los de Kern y Brusinski, que levanta las piernas en un lado, que se levanta todo entero. ¿Ah? Y ahí someramente tenemos la semiología y la orientación, qué es lo que está pasando, dónde hay un déficit, qué se podría haber tapado, ¿tá? Derecha, izquierda o atrás. Ya globalmente vamos teniendo una orientación del paciente. Ahí es donde, si pasa cualquier cosa de esta, tenemos que activar el código ya y llamar al médico. Ya cuando notan una alteración del habla o motora o algo, hay que llamar al médico que venga para empezar a examinar con nosotros. Cuanto más ojos sean, más pensantes, más rápido vamos a llegar a un diagnóstico. ¿Tá? Entonces, una vez que llegamos al diagnóstico de accidente vascular, por lo menos clínico, vamos a tener objetivos del tratamiento. ¿Cuál va a ser? Reperfundir el tejido, ¿tá? Mediante una lisis, la rotura del trombo, dentro de una ventana terapéutica. ¿Tá? Hay un tiempo, que ya se los digo, son 4 horas y media, donde tenemos para actuar, no más, menos 5. Cuanto antes del inicio del cuadro se actúe, mejores son los resultados. Cuanto más alejados nos acercamos de las 4 horas y media, vamos a tener resultados, pero capaz que no son tan buenos como al inicio. ¿Tá? Entonces vamos a tener que actuar rompiendo el trombo, el condito que está obstruyendo el vaso. Además, tenemos que actuar sobre la penumbra isquémica, porque se obstruye un vaso que irriga una zona del cerebro, pero en la periferia hay una zona que también tiene disminución del flujo sanguíneo cerebral. Sobre esa zona, que es la que podemos rescatar rápidamente, tenemos que actuar. Cuanto más rápido se reperfunda el vaso, vamos a actuar sobre esa penumbra isquémica, que es lo atontado, digamos, del cerebro, que se recupera más rápidamente. Lo que tenemos que hacer es evitar las complicaciones neurológicas y extraneurológicas, iniciar una prevención secundaria precoz, una vez que sepamos la etiología y que se hizo un tratamiento, digo, con qué lo vamos a seguir a este paciente, y por supuesto, iniciar precozmente la rehabilitación con fisioterapia, con fonoaudiólogo, digo, con todos los especialistas que tenemos a la mano. ¿Tá? Y bueno, ¿y cuáles son las terapias de reperfusión con las que contamos hoy en día? Antes no contábamos con ninguna, el paciente hacía el accidente vascular, quedaba con el déficit, quietito, con pañales, sonda vesical, dándoles de comer en casa, ¿no?
Ahora, por suerte, existen terapias de reperfusión y son la trombolisis intravenosa con fármacos, ¿tá? Nosotros acá usamos dos, que son el RTPA, el Alteplase, y hoy por hoy estamos usando también el Tenecteplase, ¿tá? Que es en bolos. Ahora les voy a decir cómo darlos. Y la trombolisis mecánica, ¿tá? Que por ejemplo se está haciendo en nuestro centro. ¿Ah? La doctora Maraboto y el doctor Langley hacen trombolisis mecánica. Nosotros muchas veces tenemos que acudir a la trombolisis mecánica porque tenemos pacientes que no tienen indicación, y ahora vamos a hablar de las indicaciones, de trombolisis intravenosa porque hay cuadros específicos donde no se puede realizar trombolisis intravenosa. Y lo ideal, que tiene mejor impacto a nivel funcional, es hacer la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica. ¿Tá? Tiene mayor impacto a nivel funcional del paciente, de las funciones, la reinserción. Ambos tipos de tratamiento, la intravenosa y la mecánica, tienen un nivel de evidencia 1A, pero hay que aplicarlos a candidatos correctos, que ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones. ¿Tá? No a todos los pacientes se pueden aplicar las dos. Si se aplican a candidatos que son inadecuados, puede haber más daño que beneficio. ¿Tá? Ahí estamos mal. ¿Tá? Se estima hoy por hoy que se está haciendo un 10 a un 25% de los accidentes vasculares son candidatos a la trombolisis intravenosa y un 5 a 10 en la trombolisis mecánica. Son candidatos a la trombolisis mecánica. Con o sin trombolisis intravenosa previa. ¿Ah? Entonces, acá vuelvo a repetir nuestra ventana. Nuestra ventana desde que detectamos el accidente vascular, ¿tá? De que damos inicio al código ACV, tenemos 4 horas y media para actuar. ¿Tá? Para detectar qué pasó, lo tenemos que observar, nos tiene que decir un familiar, yo vine acá, estaba conversando con él, estaba tomando una taza, se le cae la taza de la mano y se le cayó la mano. Ahí es el tiempo cero, ahí tenemos que empezar a actuar. Ese paciente se tiene que derivar a la emergencia ya, porque entran a correr las 4 horas y media. ¿Tá? Esa es nuestra ventana. Los dos fármacos que tenemos son el Alteplase, que es el RTPA, que la dosis es 0,9 miligramos kilo, con una dosis máxima de 90 miligramos. De esos 90 miligramos, el 10%, o sea, si hiciéramos 90 miligramos, 10 miligramos lo tenemos que hacer en bolo. ¿Tá? En el momento que estamos en el tomógrafo, sería lo ideal. Y el resto, el 80%, lo vamos a hacer en una bomba de infusión continua a pasar en 1 hora. Y el otro fármaco que está aceptado ahora por el Fondo Nacional de Recursos y que ya se está haciendo, se está implementando, es el Tenecteplase. El Tenecteplase es mucho más cómodo de hacer porque es 0,25 miligramos kilo, también dosis máxima 25 miligramos en bolo. Es lo que ya se estaba haciendo con los infartos, como fibrinolítico para los infartos, ahora se está implementando para el accidente vascular. Ambos, y esto es importante, se administran por una vía venosa periférica, no le hacemos vía central, periférica exclusiva para este fármaco. ¿Tá? Y lo que se recomienda es que cuando ya estamos en el tomógrafo y hay signos incipientes de infarto cerebral, cuando empiezan estos signos y el tomografista nos dice es un infarto cerebral, ahí aplicar el BOI, hacerle el 10%, por ejemplo, del Alteplase o la dosis total del Tenecteplase, ¿tá? En el mismo lugar. Y de ahí se va a hacer el traslado previa comunicación a una unidad de ACV o al CTI, en este caso acá en la española, tenemos que hacerlo al CTI. ¿Ah? Nosotros cuando damos inicio al código ACV, la nurse o el enfermero que esté en este caso, va a llamar al tomógrafo y va a decir, tengo un código ACV y nos tienen que recibir ya el paciente. Ya lo bajamos, necesito un anestesista y lo vamos a trasladar con médico, con enfermero, y bueno, con todos los implementos para el traslado, pero ya lo vamos a hacer. ¿Ah?
Eso acá en la española se llama directamente al tomógrafo, y del tomógrafo también el médico se tiene que comunicar previamente con el CTI para decir que luego del tomógrafo vamos al CTI. Nos tiene que dar la cama, ¿no? Hay unidades de ACV que se están implementando ya en algunos lugares, con poquita cama, pero bueno. Entonces esto es lo que yo les decía. Acá tenemos el TNT-Place, que se hace en bolo, y acá tenemos 4 horas y media. Este es el tiempo. Si estos 24 horas, 4 horas y media para retransfundir, ¿ya? Y este se le utiliza, que es el RTPA, ¿ya? Tiene son dos frasquitos que vienen. Uno es un suelito para diluir el fármaco, y el otro es el medicamento, vienen de 50 miligramos, solvente. Con una vía periférica, ya está. ¿Qué es eso? Ah. Bueno, bien, sigo. Entonces, es importante, con todos los elementos que hablamos previamente, que hablamos de lo que era justamente la semiología y objetivar, tenemos una escala. Esta escala cuantifica el déficit, ¿tá? Y nos permite hacer un control evolutivo. Es la escala de Nice. Cuando hablamos de escala de Nice, es una escala que todo el mundo la conoce. No solamente en Uruguay, sino en todas partes del mundo. Es una escala mundial, ya la conocemos todos. Valora 11 ítems. Si quieren, la vamos pasando. Yo les daré una copia para que la conozcan, porque ya la vieron por ahí. Incluso le iba a pedir a Irina si después me dejaba con esto en el carro. Claro. Es la misma, porque es la forma de calcular, un porcentaje, un valor, con esos 11 ítems que valora, ¿tá? Valora la conciencia, la mirada, el campo visual, la función motora de miembros superiores, de miembros inferiores también, la ataxia, la parte de la sensibilidad, el lenguaje, la insartia. A cada uno de esos ítems le damos un valor, ¿tá? 0, 1, 2, ¿tá? Y lo vamos sumando. Cada uno de los... Ah, no, y le damos un valor, ¿tá? Y eso nos cuantifica el déficit y nos permite hacer justamente un control evolutivo, porque cuando nosotros aplicamos un fármaco con una escala de Nice, después vamos a controlar cómo está el déficit. Si era 2, porque el paciente no movía el brazo, vamos a controlar a los 10 minutos, a los 20 minutos, y este brazo lo empieza a mover después que administramos el fármaco. ¿Ah? Y además estratifica el riesgo, ¿tá? Y es predictor de pronóstico. Es muy importante esta escala. Si hablamos de escala de Nissen, todos sabemos de lo que estamos hablando si vamos a una emergencia. Entonces, la escala tiene un total que varía de 0 puntos, donde no habría, el 0 punto no tiene ningún déficit de nada, es un paciente con un Glasgow 15, habla, se mueve, no le pasa nada, hasta el punto 42. ¿Tá? El 0 justamente es eso, no tiene ninguna alteración. Y el punto 42, si empezamos a sumar todos los síntomas y tenemos 42, es un accidente vascular extremadamente grave. El pronóstico es muy malo. ¿Tá? Se dice que un NIS de 15 puntos es un predictor de mal pronóstico, vital y funcional. Mayor de 10 predice la oclusión de un gran vaso, ¿tá? Y de ser así, que es un gran vaso, estamos con alto riesgo de fracasar en el tratamiento trombolítico. Ninguno de los dos puntajes, mayor de 10, mayor de 15, contraindica el tratamiento con la fibrinolisis, ¿tá? Y lo que nosotros recomendamos, y por eso es esa escala, porque si yo hago un cálculo y tengo un NIS de 2, no habría que hacer trombolíticos, ¿tá? Se recomienda con un NIS mayor o igual a 3. Pero si yo hago el cálculo y tengo un NIS que me da menor de 3, ¿tá? Pero que tiene un déficit realmente invalidante, que yo puedo actuar porque si no lo va a dejar con una secuela importante, igual debería hacerle fibrinolitis. Es una escala que la utilizamos todos, es rápida, y más o menos señalando la semiología podemos obtener los valores.
¿Qué precisamos cuando detectamos justamente un accidente cerebrovascular? 3 o 4 cosas. No precisamos mayores cosas. Rápidamente, la ANAR llama, pide la tomografía, que es un código civil. Con una tomografía simple, ya en el tomógrafo, estamos autorizados a hacer el bolo. Si el tomografista nos dice que estamos frente a un accidente vascular, que está ocluida una arteria, iniciamos el bolo, ¿tá? Con la tomografía simple. Si nos dice que sí, que tiene, ya de paso le vamos a hacer la angiotomografía, porque vamos a ver todos los vasos. Porque si ese es candidato a una trombectomía mecánica, yo tengo que tener todos los vasos rápidamente. ¿Tá? Le voy a pedir una glicemia, porque también es una contraindicación, la tengo que corregir, un hemograma, ¿tá? Y una crisis solo si el paciente está tomando anticoagulantes, ¿tá? Está tomando warfarina, que es lo que controlaría con el INR. Si no, no la preciso tampoco. Preciso la vía periférica y ahí estamos. Ya ahí estamos en condiciones. ¿Tá? Entonces, para hacer, y siempre estoy hablando de la trombolisis intravenosa, todavía no hablé que no voy a hablar de la mecánica, hay criterios de inclusión, ¿tá? Donde yo estoy autorizada a hacerlos, que son lo de la ventana, menos de 4 horas y media, ¿tá? Si el tiempo es desconocido, no sabemos si son 3 horas, 2 horas, se acepta que el paciente fuera visto por última vez asintomático dentro de las 4 horas y media. Por ejemplo, fuimos a hacer un mandado juntos, nos encontramos a las 2 horas y al ratito tiene un déficit, nos llama. Bueno, sabemos que hace 2 horas el paciente estaba bien. O sea que en ese ratito tuvo el déficit. Ahí estoy autorizada también porque hay una persona, un testigo, que lo vio y que estaba bien. Con un NIS menor de 3 ante síntomas incapacitantes, justamente que era lo que hablábamos, si no, tiene que ser un NIS mayor de 3. Los criterios de inclusión son que la tomografía de cráneo no tenga sangrado, tampoco le vamos a hacer un fibrinolítico, o sea, sin sangrado en la tomografía, y además tienen que firmar un consentimiento informado, ¿está? En todos lados hay consentimientos para la fibrinólisis, explicando justamente todas las complicaciones que pueda haber. ¿Cuáles son los criterios de exclusión absolutos? Que sea menor de 18 años, que no sepamos la hora de inicio, que no haya ningún testigo, que el paciente, como nos dicen, lo trajeron porque los vecinos hace días no le golpean la puerta y hace días no abre, no sabemos la hora de inicio, no sabemos cuándo fue. En este caso no le podemos hacer. ¿Tá? Cuando es mayor de 4 horas y media, iniciado, cuando tengan hipertensión, que eso lo podemos controlar, pero que le hacemos labetalol en 2 ampollas, ¿tá? Utilizamos 2 ampollas y no bajó la presión menor de 185 110, bueno, ahí tampoco le podemos hacer. ¿Tá? Es esto, requerimiento de 2 ampollas. Que tenga un infarto extenso tomográficamente, ¿tá? De todo interretario silviano, por ejemplo, o que tenga un sangrado intracraneano, o un traumatismo de cráneo agudo, tampoco le podemos hacer. Los absolutos, seguimos, ¿tá? Antecedentes personales de hemorragia intracraneana, síntomas sugestivos de hemorragia subarachnoidea, que si nos acordamos, uno de los síntomas podría ser la rigidez de nuca, hay sangrado, ¿tá? Que haya tenido un TEC severo 3 meses previos, ¿tá? Una neurocirugía en los últimos meses previos también, una neoplasia digestiva activa, ¿tá? Un sangrado digestivo urinario en los últimos 21 días, una punción arterial en un sitio no compresible, no acá ni femoral, estos dos son compresibles, puede ser, por ejemplo, subclavia, funciones subclavia y no es compresible. ¿Tá? Un tratamiento con warfarina, y en ese momento, esto ya lo sabemos también cuando hacemos los infartos, con un INR igual o mayor a 1.7. Pero en este caso, no podemos esperar, como a veces nosotros esperamos, si es un infarto sin ST, esperamos a que eso baje 1 o 2 días, si está estable el paciente. Acá tenemos que actuar porque tenemos una ventana. Entonces podemos corregir esto con plasma. ¿Tá? Si tenemos 4 horas y media, plasma fresco, bajamos ese INR, ¿tá? A 1, lo vamos a llevarlo a 1 y podemos hacerle la trombolisis.
Todo, cuanto más va avanzando, hay mejoras y se puede siempre hacer de quedar con una secuela a tener un paciente funcional, ¿no? Piensen en nuestra familia. Y bueno, y otra contraindicación también son las plaquetas menor a 100.000. Ahí. Bueno, el uso de heparina sódica con un KPTT mayor de 40 segundos. Hoy por hoy no usamos mucho la heparina sódica, usamos las de bajo peso molecular, ¿no? Pero bueno, eso sería una contraindicación. El uso de heparinas de bajo peso molecular en dosis de anticoagulación, o sea, cada 12 horas en las últimas 24 horas, es una contraindicación absoluta. Porque nosotros no tenemos cómo controlar esa coagulación. No, no, es una contraindicación absoluta. Lo mismo el tratamiento con los nuevos anticoagulantes. En las últimas 48 horas deberíamos considerar la posibilidad de poder hacerlo si el paciente nos dice, o la familia, que lo tomó 48 horas antes y que además tiene una función renal normal, que lo está eliminando. Entonces, ahí podríamos hacerle la trombolisis intravenosa. Pero ahí es donde tenemos que pensar, no nos vamos a quedar de brazos, ay, no tenemos paciente. Vamos a pensar en la trombolisis, en la trombectomía mecánica, porque tenemos otra herramienta. Siempre hay algo para hacer. Y lo otro es un accidente vascular causado por una endocarditis o una disección de la aorta y una neoplasia intracraneana intraaxial, que bueno, en estos casos no estaría. Y los de exclusión relativos, que son algunos que ya nombramos, por ejemplo, paciente cursando un embarazo, que haya tenido un parto en los últimos 14 días, un infarto anterior extenso en los últimos 3 meses, una hipoglicemia menor de 0,5, por eso que pedimos la glicemia como uno de los elementos, ¿no?, de la paraclínica. Esto la podemos corregir. Si la corregimos y vemos que tenemos que ver si el paciente persiste o no con los síntomas invalidantes en ese caso. Que haya tenido una cirugía, cualquiera sea, en los últimos 14 días, una punción lumbar en los últimos 7 días, o que realmente el paciente tenga una dependencia severa, ¿no?, un deterioro cognitivo severo. Ahí vamos a plantearnos bien las cosas. Otras cosas que no estaríamos, son relativas, la neoplasia intracraneal, aneurisma intracraneano, pero que no fue tratado, o sea, es un aneurisma que puede romperse, y un diagnóstico de retinopatía oftalmológica, también oftálmica, que puede sangrar y puede perder la vista. Pero ahí siempre, si nos movemos, si tenemos tiempo y podemos hacer una consulta rápida con un oftalmólogo, capaz que nos autoriza. Bueno, eso es a grosso modo. Y bueno, y el paciente, le empezamos del tomógrafo, hicimos todos los llamados, le pedí a Jessica que llamara al tomógrafo, bajamos con el paciente al tomógrafo y de ahí, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a una unidad que lo podamos cuidar, que podamos monitorizarlo. Yo les diría en este caso el CTI. El CTI, porque el paciente puede tener complicaciones y yo tengo que tener todo para poder asistir a esas complicaciones. Un CTI donde tenga monitorizado el ritmo, la frecuencia, la saturación, la frecuencia respiratoria, temperatura, que tenga un respirador, por si tengo que actuar sobre la vía aérea, que tenga todo para poder monitorizarlo y cuidarlo. Bueno, y en las primeras 24 horas, luego del tratamiento, esto creo que es más o menos para evitar complicaciones de sangrado, no administrar ni antiagregantes, ni anticoagulantes, y evitar, porque yo trabajo en un centro de terapia intensiva, y que lo primero que hacemos con el paciente con yo de CTI es lo invadimos todo. Y justo a este paciente, una vez que le hicimos la trombolisis, no lo podemos invadir, porque va a sangrar. Entonces le ponemos sonda vesical, sonda nasogástrica, o una vía central. No. Es más, la paraclínica es la básica que hicimos al inicio, y todo lo demás, si no lo requiere, no lo aplicamos, porque el paciente va a sangrar, porque está con un estado de hipercoagulabilidad, va a sangrar. Entonces no lo invadimos, vamos a hacer
todo el monitor del paciente sin invadirlo. En caso de que sea necesario, sí. Pero si podemos evitarlo, mejor. Bueno, ¿y cuáles son las principales complicaciones? La más temida es la hemorragia intracerebral. ¿Tá? Por eso es que tenemos que vigilarlo, que cuidarlo en un centro donde tengamos todo, donde podamos ventilarlo, si el paciente entra en coma, vigilarle las pupilas, llamar a un neurocirujano y de ahí llevarlo rápidamente a un bloque quirúrgico para decomprimirlo si es necesario, degravitar, y a veces son casos muy cataclísmicos donde no se puede hacer, pero el paciente y el familiar estaban advertidos previamente y firmaron un consentimiento. Esto ya lo sabíamos. ¿Tá? Otras complicaciones son el angioedema, que tenga, se edematice en la glotis, en la lengua, hay tratamiento con corticoides, con antialérgicos, sangrado sistémico, y por eso tratamos de no invadirlo ni con sondas ni nada. Bueno, hipotensión que se corrige con volumen. La más temida es la hemorragia intracraneal. ¿Tá? Entonces, cuando detectamos tempranamente una ACV, tenemos que correr, porque el cerebro es tiempo, el tiempo es cerebro, correr. Lo detectamos y corremos. ¿Tá? Al primero que llamamos es alguno de nosotros, al médico, y en conjunto vamos a correr todo por el bien del paciente, siempre pensando que es un familiar nuestro. ¿Tá? Y seguimos corriendo, seguimos nadando, y bueno, y muchas gracias.